tal? Excelente día. Vamos a dar inicio a este podcast, a esta ya nuestra séptimo episodio de la 8ª temporada. Y hoy vamos a hablar sobre la consulta de nutrición en línea, prohibida o permitida. Y para ello me acompaña el experto en este tema, Servando Rivera. Pues hola, un saludo a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando estén escuchando. Así que agradecido por la invitación de Jesús para tratar el tema del día de hoy. Que bueno, sin lugar a duda, creo que nos va a dejar con la idea, ¿no? De si está permitida o no. Entonces, pues Jesús, vamos dando la introducción. Así es, gran parte de los colegas, no es que la mayoría, usamos consulta en línea sin saber que a lo mejor, ¿no? Estamos haciendo omisión de alguna de las normativas que en el país, en este caso en México, se establece. Y para ello, bueno, vamos a empezar a desglosar un poquito el qué, básicamente qué elementos básicos debemos de tener para tener una consulta principalmente presencial, digamos, en el territorio mexicano. Y ya de ahí nos trasladamos al tema de si doy consulta en línea, ¿debo de tener consultorio o no? Y ya vamos a resolviendo esa preguntita. Si alguien de los que lo están escuchando tiene alguna duda o pregunta relacionados a esto, pues también la vamos afinando ahí, la vamos resolviendo, ¿vale? Adelante, Servan. Correcto, pues hay que empezar por la parte legal. Finalmente, a través de la Carta Magna, que es la Constitución Canadá de Estados Unidos, en el artículo 5 que nos permite, es un artículo que habla acerca de las profesiones y del derecho que tenemos de ejercer. Creo que ahí es un artículo donde anidamos nuestra profesión y donde finalmente vamos a encontrar dos cuestiones. ¿Qué se requiere para una profesión y qué se requiere para un oficio? Porque finalmente son dos cuestiones que estamos viendo, ¿no? Un oficio y una profesión. Esa es la primera parte que vale la pena definir desde dónde viene. Ese mismo artículo tiene un reglamento a nivel federal, un reglamento del artículo 5 constitucional, que básicamente es el reglamento que nos va a decir ya de manera muy específica lo que nos dice de manera general el artículo, es decir, qué se requiere para el ejercicio profesional, qué carreras requieren el título, y entre ellas se encuentra nutrición. Nutrición requiere un título, el cual debe ser expedido por una institución pública o privada que tenga un REBOE, que esté legalmente dentro de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, partiendo de esa parte, ese es lo primero, ¿no? Y ya por ahí, si no mal, ya lo hemos mencionado, que tenemos una línea de investigación en materia, ahí a partir de Empoderalia, que nos hemos dado a la tarea de tomar esa línea de investigación sobre la parte del ejercicio profesional, pero ir más allá, ¿no? A la parte profesional, la parte formal y a la parte ética del ejercicio de nutrición para el sector privado y para el sector social. No tocamos el sector público porque finalmente estaríamos hablando del sector público y hemos visto los cambios que han habido, ¿no? El Secretaría de Salud, que hoy es IMSS Bienestar, la parte del IMSS y, bueno, todo lo que sigue siendo el sector salud, como es PMDENA, como es Marina. Entonces, sí, en esta parte vamos a ir recalcando esos puntos. Cabe destacar también, y aquí yo creo que el punto de coyuntura, o mejor dicho, el punto donde cambiaron las cosas, pues fue el COVID, ¿no? Entonces, recordemos qué sucedió allá del COVID ya hace unos añitos atrás, donde estuvo prohibido el contacto y donde se tuvieron que crear nuevas reglas para tener contacto, que era de manera presencial y que tuvo que migrar a la parte, pues de alguna manera, buscar una manera, y esa manera que encontramos fue la que ya existía, pero que no se explotaba, era la cuestión en línea. Y en esa parte de la cuestión en línea, pues bueno, fue donde por necesidad tuvimos que, quienes tenían su consultorio tuvieron que migrar a la parte de poder dar una consulta o darle continuidad a los pacientes que ya tenían, y tuvieron que usar los medios que tenían a su alcance, y esto era el WhatsApp, Meet, Zoom, y todas las tecnologías de la información y la comunicación que estaban en eso y que se tuvieron que usar para poder. Recordemos que sucedió en las escuelas, tuvieron que migrar a clasear, realmente el COVID vino a crear, a romper de manera disruptiva esta parte que ya veníamos siguiendo de manera tradicional, que si bien se veía que algún día iba a suceder, nunca imaginamos que el COVID lo fuera
acelerada a tal grado de que tenía que ser para mañana. Nunca Sí, ahí te interrumpo un poquito porque al final, quien estaba preparado para dar consulta en línea son los que se habían, digamos, atrevido un poquito, ¿no? Tener esa hibridad, hacer híbrido donde podía dar consulta presencial y dar seguimiento en línea. Ellos entraron muy bien en esa etapa, ya tenían las herramientas digitales y no les costó mucho adaptarse. Ya, digamos, lo tenían nativo. Aquí el tema es que muchos de los colegas que no se prepararon para ese tema, que todo su esquema de tratamiento era presencial, todo su tratamiento de seguimiento era presencial, pues sí le batallaron un poco y tuvieron que migrar. Forzosamente, los forzamos, se forzó, la misma pandemia forzó a que sí, fuera así. Ahora bien, actualmente, Servando, mencionabas que, bueno, o mejor dicho, ya se tenía antecedentes de consulta en línea. Recordar el IMSS ya tenía un esquema muy sólido de seguimiento en línea. Entonces, eso se retomó bastante en pandemia y retomo ese tema porque al final, si tuviéramos esa información que el IMSS tenía, por decirlo de una manera, y establecer también que como profesional del área de la salud podríamos atenderlo de manera en línea con protocolos ya establecidos, pues sería un poco mejor. Sin embargo, pues esa información estaba ahí resguardada, estaba ahí sin hacerse uso y ahorita los colegas están prefiriendo dar consulta primordialmente en línea y después presencial. Pero a ver, coméntanos un poquito más sobre ese tema de la parte, si es prohibida o permitida. Parte de lo que bien dices es ese forzado que dio y sobre todo que ya había instituciones que ya estaban trabajando ahí, instituciones que ya tenían expediente electrónico digital. El IMSS ya tenía la gestión de citas a través en línea desde tu WhatsApp. Y el CENAVES, que es el Centro Nacional que trabaja la innovación, ya había trabajado teleconsulta en nivel primario, por lo menos de manera exploratoria. La OPS inclusive ya tenía por ahí en línea un curso que hasta la fecha sigue vigente, que invito a tomarlos, que es la implementación de la teleconsulta en la parte de atención primaria a la salud, que es donde estamos nosotros, ¿no? En la consulta ambulatoria. Ya estaban ahí, como bien lo dices, ¿no? Hubo quienes tuvieron la visión desde antes de implementarlo y entraron. Hubo quienes forzados entramos, pero hoy es un estándar, hoy es casi el sí o sí. De hecho, ya el paciente la requiere de esa manera. Yo me tocó con mi mamá migrar, mi doctora, a presencial. Y aquí es donde entra, bueno, esto es legal, o esto es ilegal, o esto es formal, o esto es informal. ¿Qué nos dice la ley? La Ley General de Salud establece los lineamientos y también el reglamento y de control sanitario de productos y servicios a través de la COFEPRIS, se establecen los lineamientos regulatorios que se tiene que cumplir para el ejercicio de la consulta, para brindar el servicio de consulta en nutrición. Y al día de hoy lo único que tenemos regulado, legislado, reglamentado y que están ahí, lo que tenemos que hacer es para la consulta presencial. Nos hemos acercado, Jesús, tú mejor que nadie lo sabes, hemos mandado oficios desde la SOCINU a COFEPRIS para poder saber qué es lo que sigue, ¿no? Porque el estándar está ahí. Entonces, los mismos pacientes nos los piden. No podemos negarnos, ahora es el paciente quien lo pide. Entonces, de repente, el hecho de que no está regulado, no está legislado, pues no significa que también esté prohibido. Entonces, ante la pregunta, la teleconsulta, porque es el nombre técnico correcto, la teleconsulta en nutrición, ¿está prohibida o está permitida? Pues es algo que se puede hacer, que no hay nada que diga que no se deba hacer porque no hay nada escrito al respecto. Actualmente, en este nuevo cambio de diputación, apenas esta parte que se encarga de hacer leyes los diputados a nivel federal, apenas hicieron la Comisión de Salud, la nueva Comisión de Salud de esta sesión legislativa, y apenas van a tocar el tema. Se está tocando también el tema de legislación de la inteligencia artificial en la consulta de salud, no solamente para nutriólogos, también para médicos. Entonces la consulta nos está soplando la nuca, ya tenemos enfrente la inteligencia artificial igual, y son cosas que se tienen que legislar sí o sí. Al día de hoy, ¿qué se tiene que hacer entonces? El nutriólogo que nos está escuchando y que se pregunta, bueno, entonces, ¿sigo o no sigo? ¿Qué hago? Por lo que tiene que hacer primero es regularizar la consulta presencial. ¿Por qué? Porque COFEPRIS al día de hoy entiende
que la consulta en línea es una extensión de la consulta presencial. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán no tiene consulta en línea, tiene orientación alimentaria en línea y tiene un departamento dedicado a ello. Y ese departamento de lo que se encarga es de dar la orientación complementaria a la consulta nutricional. Entonces, realmente lo que tendríamos que hacer los nutriólogos que estamos haciendo es sí vender una consulta, porque es nuestro derecho, y tendríamos que hacer un oficio dirigido a COFEPRIS exigiéndole la regulación para cumplirla. Es algo que se tiene que hacer. De hecho, para quienes están escuchando, es una línea de investigación que estamos trabajando desde la SOCINUM, desde Empoderalia, y que esperamos por ahí de marzo a abril tener la cita con la área específica de COFEPRIS para sentarnos a dialogar con ellos y poder tener los lineamientos, porque pues vivimos en la incertidumbre, Jesús, finalmente, diríamos, ahí vivimos con el Jesús en la boca, ¿no? Pues estamos vendiendo algo que no está regulado, pero que tampoco está prohibido, pero que el cliente me pide, ¿no? Y que finalmente, pues es una acción que me genera un ingreso que es redituable, que es rentable y que es viable, porque tengo la tecnología para hacerlo, tengo una computadora, tengo una cámara y tengo los medios. Sí, a todos los nutris que nos escuchan, es la pena que tomen los cursos de teleconsulta de la OPS, están abiertos, son gratuitos y vale la pena porque toca temas que debemos de tomar en cuenta, que es la seguridad de los datos, primordial la seguridad de los datos, revisar que los expedientes clínicos que estamos usando tengan el registro ante COFEPRIS, porque en un expediente clínico hoy hay aplicaciones para hacer dietas que no solamente nos venden la manera de hacer dietas para nosotros, sino el seguimiento de los clientes, y también nos vende el almacenamiento y gestión del expediente clínico. Pues tenemos que revisar que cumplan con el número de registro ante COFEPRIS. ¿Eso por qué? Porque nos da la garantía, nos da la seguridad de que en algún momento ante una supervisión podamos comprobar, ¿vale? Si hay mecanismos que tenemos que hacer muy bien. Yo quisiera decirles, es que hay un oficio que hay que dirigir a fulano y tal, sí, pero la misma ley nos lo dice y es abierto, ¿no? O sea, agarras un documento y a COFEPRIS, a la comisionada que es doctora, no por su nombre, es nueva, comisionada de COFEPRIS, por medio de la siguiente le pido que me diga cuáles son los lineamientos regulatorios que tengo que cumplir para brindar consulta de nutrición en línea. Porque cuando la autoridad evalúa, cuando la autoridad verifica el cumplimiento de nosotros, si nosotros no tenemos un documento de que le solicitamos información a COFEPRIS, es nuestra palabra contra la de ellos. Ellos van a decir, bueno, es que ya has hecho un oficio abierto, ¿no? Y tener un oficio, para quienes están dando al día de hoy consulta, deberían ya hacer un oficio dirigido, pues lo que tendrían que hacer es preguntarlo. Y creo que vale la pena aquí, Jesús, hacer una acción colectiva. Creo que esto da para una acción colectiva y creo que yo aquí los invito a todos los nutris que nos sigan en la página de Empoderalia. Creo que, bueno, en lugar de hacer un solo oficio, vale la pena hacer un oficio, recabar muchas firmas, y yo creo que eso es lo que vamos a tener que por ahí trabajar, Jesús. Mira que es algo que veo que sale y que creo que podemos trabajar una acción colectiva a través de la SOCINUM, a través de Empoderalia, para presionar a la COFEPRIS y que sea la COFEPRIS que nos dé respuesta de cuáles son, qué es lo que tenemos que hacer para darle continuidad a lo que ya estamos haciendo, pero que no es regulación. Por lo menos de manera provisional, por lo menos de manera preventiva, a que el día de mañana me digan, oye, pues tú haces algo que no está regulado y por lo tanto te voy a hacer. Porque pues puede ser, ¿no? Entonces, mejor prevenirlo, Jesús. Sí. Quiero también poner en la mesa que nos va a pasar, si no nos preparamos, nos va a pasar mucho como a los colegas que no pusieron como esa acción de poderse migrar al tema en línea o a teleconsulta y les costó un poquito más trabajo. Entonces, si caminamos en la parte profesional, formal y ético que hemos estado impulsando, deberíamos estar cumpliendo con la normativa vigente mexicana, independientemente si tenemos consulta en presencial o en línea, es cumplir con todo ello obviamente, para poder cumplir con la normativa. Si te van a pedir un domicilio, te van a pedir dónde es que das consulta, o ahí mismo incluso dentro de los formatos sería bueno preguntar a COFEPRIS si puede dar consulta y solamente dar consulta en línea, ¿no? Y así a lo mejor se va presionando
para que tengamos ese respaldo. ¿Por qué lo comento? Porque después nos quejamos de que hay otras personas no profesionales que dan consulta de nutrición sin tener toda la parte regulatoria. Y también a lo mejor es chamba de los colegios poder vigilar esa situación. Por eso ponemos en la mesa en el que mientras más nos preparemos en ese sentido como profesionales formales y éticos, formales para la parte legal y éticos porque pues, debemos de cumplir de manera ética nuestro quehacer profesional. Entonces, en resumidas cuentas, en resumido de este podcast que estaba ya pendiente de algunos días, estábamos esperando a que saliera un artículo relacionado a este tema, que ahí mencionamos los pasos a seguir, un checklist que se llama Soy Nutri Profesional Formal y Ético, en el cual son algunos elementos obligatorios y algunos elementos no obligatorios o le pusimos voluntarios, todo como voluntarios. Exacto. Y si el profesional del área de la salud, del área de la nutrición, sigue estos pasos, sigue estas líneas, pues bueno, estamos tratando de que unifiquemos, ¿no? Que en México se valore mucho que esa persona está certificada, está colegiada, tiene toda la parte formal en la que puede dar facturas de manera correcta en su área, etcétera, etcétera. Varios elementos interesantes ahí que propusimos. Durante algunos años estuvimos trabajando, conservando este tema y está plasmado en ese artículo que la revista 100 nos hizo el gran favor, ¿no? Con su comité. Un saludo a la doctora Edna también por el apoyo brindado, por la orientación para poder salir adelante con este artículo, pero sí es importante el que pongamos en la mesa, vuelvo a repetir, el que nosotros como profesionales del área de la nutrición podamos establecer también nuestra línea y para ello es importante, como decía Servando, hacer un oficio o cuando se vaya a COFEPRIS para darte de alta con el aviso de funcionamiento, pues decir, yo solamente voy a dar consulta en línea y a lo mejor apuntarlo de esa manera, pero seguramente te van a pedir domicilio. Sin embargo, pues estos datos son muy sensibles y no sé qué es lo que viene a futuro, todo es incierto, pero lo que sí es que se va a regular. La teleconsulta se va a regular tarde o temprano. Y es mejor prepararnos ahorita en vez de que nos agarre en curva. Es correcto, Jesús. Entonces, pues en conclusión es ello. En conclusión a la pregunta, ¿está permitida o está prohibida? La verdad es que no está ni permitida y no está ni prohibida. Hay una frase que dicen los abogados, que todo aquello que no está prohibido está permitido. No está prohibido en la ley, está permitido. Sí y no. Es muy ambigua la respuesta, pero sí, como bien lo dices, sabemos que ya la iniciativa de ley está ahí, sabemos que ya hay una comisión de salud a la cual nos vamos a acercar pronto para poder, pues también nosotros ver de qué manera a través de la SOCINUR se puede colaborar, a través de Empoderar ya se puede trabajar con ellos en materia muy específica de teleconsulta y nutrición. Pero sí es muy importante para quienes todavía no hacen ese proceso de digitalización, de migración hacia lo digital, pues como dice Jesús, ya lo vayan haciendo. Ya no es plusvalía ni siquiera trabajar en lo digital, ya es el estándar, es el piso ahora. Ya la consulta presencial no dejará de ser arcaica, no será vintage como dicen los chavos ahora, pero va a tener que ser complementaria. A mí me preguntan, es que la consulta digital es un complemento a la consulta presencial. Sigo en el mismo tenor de lo que nos ha contestado COFEPRIS y lo único que hace falta es regular el complemento, nada más. Y casi lo van a regular en cuestiones de seguridad, de que tengas un expediente clínico, que cuando llegue el verificador lo revise. Pero sobre todo también recordemos son tres documentos los que tendríamos que tener para el proceso de comercialización, tanto presencial como digital. Y el primero es aviso de funcionamiento, sea que lo tengamos presencial, como dice Jesús, porque seguramente van a pedir un domicilio fiscal, pues tendremos que tener aviso de funcionamiento de COFEPRIS. El segundo es el aviso de privacidad, y aunque dependía del INAI, que el INAI ahora por decreto ya no existe, habrá que respetar las nuevas reglas, saber qué fue lo que quedó y cómo quedó.
tampoco puede desaparecer el aviso de privacidad. Cambia la institución, pero no el programa. Y número 3, el aviso de publicidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la consulta en línea, la prestación de la consulta en línea se da a través de la publicidad en línea, a través de redes sociales, a través de página web. Entonces, eso ya está regulado. Eso dice, bueno, debes de tener sí o sí un aviso de publicidad para trabajar tus anuncios en línea, ¿vale? El año pasado COFEPRIS sacó los lineamientos voluntarios. Están empezando con lo voluntario para los influencers. COFECO ya los tiene, COFEPRIS los acaba de sacar el año pasado. Entonces, hay Nutris que hacemos labor también de divulgación, hay que cumplirlo. Nada nos cuesta. Como bien dice Jesús, la idea es crear una cultura de cumplimiento. ¿Por qué? Porque a través de una cultura de cumplimiento va a ser más fácil señalar a quienes están haciendo malas prácticas y ponerlos a consideración de la autoridad de COFEPRIS para que COFEPRIS los sancione, para que COFEPRIS haga su chamba. COFEPRIS no va a trabajar sin él. Entonces, primero nosotros, antes de exigirle a los demás. Claro, así es, por eso nos atrevemos a hablar, porque ese proceso ya lo pasamos, ya hicimos los procesos, los permisos, las actualizaciones. Y antes de terminar, para si alguien tiene alguna pregunta, igual se las podemos responder, está en nuestras manos, pues de una vez. Si no, quiero terminar con esta experiencia que he tenido en los últimos años relacionado precisamente a este tema, ¿no? De cómo algunos influencers que no son nutriólogos, que son a lo mejor estudiantes de nutrición, pero que ya dan consulta en línea y que son influencers y que tienen buenos seguidores, más no quiere decir que tengan números elevados de pacientes, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, su justificación es que, no, les da resultados su estrategia de atención, ¿no? Que están actualizados, todo este rollo, pero no tienen, digamos, lo básico, una cédula para poder ejercer la carrera y poder dar un tratamiento nutricional, porque hay una línea muy delgada entre la orientación alimentaria y el tratamiento. Esa línea todavía no está muy bien definida en redes sociales, pero sí los colegios, las asociaciones podríamos unirnos para poder establecer un directorio de nutriólogos que cumpla en base a normativa, que cumplan, que estén certificados, que estén actualizados, y creo que si también esa información se traslada a la población, en donde si te atiende un Nutri, debe de cumplir con esas características, ¿no? Ese también es chamba de las asociaciones, de los colegios, que he estado proponiendo. Cada vez que se pueda, pues se va a proponer ahí, ¿no? Con los colegas. Sin embargo, pues vamos viendo cómo pinta esto. Creo que estamos evolucionando a que se regule la parte en línea, la teleconsulta en nutrición, y es una nueva etapa. Entonces, hay que disrumpir, como decíamos anteriormente, hay que disrumpir hacia un mundo mejor, hacia un tratamiento asertivo, preciso, y qué mejor, ¿no? Qué instituciones o qué asociaciones o qué colegios te vayan respaldando esa, ¿no? Y que lo vayamos divulgando a la población para que aquella persona que quiere contratar un nutriólogo, por ejemplo, hay páginas que se dedican a presentar médicos en el que no revisan sus cédulas, y ahí está el problema que pasó en Puebla, si no me equivoco. Es correcto, Jesús. Yo creo que ahí, complementando esa parte, es que directorios de profesionales de paga podemos encontrar muchos de manera comercial, pero lo comercial en ocasiones brinca a la cuestión formal de revisión. Y bien, efectivamente, como tú bien lo comentas, ahí se tiene un directorio que estaremos trabajando para poder tener pues un directorio bien apegado a una revisión, a una regulación, pero sobre todo la revisión de los documentos de un para que el público que requiera los servicios entre a un lugar donde pueda verificar que ya fueron verificados y que inclusive pueda verificar de primera instancia, y que eso le dé seguridad de contratación a esta parte. Como bien dice Jesús, no se repita el caso de la persona en Puebla y que ahora lo veamos en un, ¿no? No es esta, sino como muy bien dice, es trabajar en un cumplimiento por un mundo mejor, disrumpir, ¿por qué no? Se puede disrumpir en el cumplimiento, es cuestión de nosotros. O sea, cumplir no tendría por qué ser, primero es algo obligatorio, y lo tendríamos que hacer más por obligación regulatoria, por convicción, porque creemos en esta carrera, porque estudiamos nutrición, porque nos gusta y porque
en esa reciprocidad de lo que me está dando esta carrera, lo menos que tengo que hacer es cumplir con la ley, nada más. Sí, sí, y también hacer una invitación a las universidades para que vayan incorporando en los últimos semestres, cuatrimestres, pues este tema, porque ya van saliendo y cuando salgan, pues van a tener este nuevo mundo de personas responsables, ¿no? Porque luego bueno, nos ha tocado, te ha pasado también a ti, Servando, que dicen, es que nunca me avisaron, nunca me dijeron que tenía que sacar mi... Dice Jesús, dice la COFEPRIS que la omisión no justifica la infracción. Así lo dice COFEPRIS. El que no te hayan dicho, el que no te hayan enseñado, el que no te hayas enterado, no justifica que yo no te sancione por no saber hacer, porque no lo estás haciendo. Así es. Muy bien. Pues espero que ya hemos resuelto un poquito esta duda de que se puede dar en consulta en línea, pero con esta temática de que hay que cumplir. Por ahí ya ustedes pueden visitar la página de Empoderalia o pueden visitar el Colegio Mexicano de Nutriólogos en la revista 100. Ahí viene el artículo con el checklist de lo que deben de cumplir, lo obligatorio y lo opcional. Entonces, me despido, Servando, me despido a los que estuvieron por aquí. Gracias. Y nos vemos en la siguiente podcast. Gracias, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye.